Muy buenos días. En esta ocasión mi equipo y yo hablaremos sobre la guía de respuesta del organismo a la insulina. Los integrantes somos Lechuga Urquía, Débora Arlet, Leiva Argumedo, Daniela Alejandra, López Molina, Selvin Valdemar, López Villanueva, Stephanie Cecilia, Martínez Guillén, Jocelyn Abigail, Martínez Morales, Nelson de Jesús, Méndez Martínez, Natalia Stephanie, Mejía Durán, Alejandra Carolina, Letona Avelar, Brian Iván, Mejía Sosa, Ana Yancy. Los objetivos que desarrollaremos serán los siguientes: definir y clasificar las hormonas con sus respectivos ejemplos, diferenciar entre los tejidos de síntesis hormonal y los tejidos blancos, explicar la regulación hormonal, explicar la anatomía del páncreas, sus células y la secreción hormonal de cada una de ellas, recordar el papel de la insulina y sus hormonas contrarreguladoras en el ciclo alimenticio, ayuno. Determinar si entre la adrenalina e insulina existe antagonismo fisiológico. Explicar la estructura de la insulina, la síntesis de las características principales de la secreción de la insulina, describir los receptores de insulina y adrenalina, explicaremos el mecanismo de acción de la insulina en el humano, también el mecanismo de acción de la adrenalina en el humano, lo que es la hemoglobina glicosilada y su importancia en el paciente diabético. Y por último, describiremos las diferencias fisiopatológicas entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, crecimiento y desarrollo y la reproducción, además que afectan al estado de ánimo y al apetito sexual. Algunas de las hormonas más importantes son la insulina, las hormonas tiroideas, el cortisol, la hormona del crecimiento y la prolactina, entre otras. Las hormonas las podemos clasificar en 4 grupos grandes. El primero sería por la proximidad al sitio de acción. Aquí tenemos a las autócrinas, que actúan sobre la misma célula que la secreta. La segunda serían las parásinas, que actúan sobre las células vecinas. Y por último, las endócrinas, que son liberadas a la circulación. El siguiente grupo es por su composición química. Aquí tenemos a las hormonas peptídicas. Estas hormonas están formadas por cadenas de aminoácidos, pero no tienen la capacidad de atravesar las membranas, por lo cual ocupan receptores de membranas para poder ingresar. La segunda serían las hormonas derivadas de los aminoácidos. Aquí los aminoácidos de los que pueden derivarse son el triptófano y la tiosina. Algunos de esos ejemplos de hormonas derivadas de aminoácidos son la adrenalina. Por último tenemos a las hormonas lipídicas, que estas son formadas por eicosanoides y esteroides. Estas sí pueden atravesar la membrana de la célula diana. La siguiente clasificación sería según su naturaleza. Aquí tenemos a las hormonas esteroideas, que estas son derivadas del colesterol, además que se pueden dar en la placenta, en los ovarios y los testículos. Como ejemplo de estas tenemos a los andrógenos, a la progesterona y a la testosterona. Aquí también están las hormonas proteicas. Las hormonas proteicas son formadas a partir de aminoácidos y péptidos. Son las hormonas más comunes. Por último están las hormonas derivadas de fenólicos, que aquí son hormonas proteicas, pero con bajo peso molecular. Y por último tenemos a las que se clasifican según la solubilidad en medio acuoso.
Aquí están las hormonas hidrofílicas y las hormonas lipofílicas. Las hormonas hidrofílicas son aquellas que son solubles en agua, pero como la membrana de las células es una membrana lipídica, no pueden atravesar este tipo de hormonas a la célula, entonces necesitan de receptores de membrana. Un ejemplo de estas hormonas serían la insulina, la adrenalina y el glucagón. Por otro lado, las hormonas lipofílicas son aquellas que sí son solubles en lípidos. Entonces, estas sí pueden atravesar la membrana, solo necesitan de receptores intracelulares. Un ejemplo de estas hormonas serían las hormonas tiroideas y esteroideas. La acción hormonal es una síntesis y o liberación de varias hormonas que se da en 3 etapas sucesivas. El hipotálamo, al recibir mensajes nerviosos específicos que viajan por las fibras nerviosas hasta la pituitaria posterior, a donde se liberarán hormonas específicas. Pero ¿cómo entran estas hormonas a los tejidos? Las hormonas se sintetizan a partir de precursores y frecuentemente se almacenan en células glandulares especializadas antes de ser liberadas al torrente sanguíneo según lo requiera. Algunas son transportadas en asociación con proteínas plasmáticas, a las que se unen reversiblemente para poder entrar a los tejidos. ¿Qué es una hormona y un órgano blanco? Los órganos denominados órganos blancos producen respuestas acordes con la concentración de hormona detectada en sangre. La existencia de una hormona puede suponer la aparición de estructuras que no aparecerían sin su presencia. En los tejidos blancos o efectores se encuentran las células efectoras que reciben la señal hormonal. Estas células poseen receptores hormonales que unirán a las hormonas. ¿Qué son estos receptores hormonales? Son macromoléculas capaces de unir sustancias biológicamente activas, produciendo como resultado de esta interacción una respuesta fisiológica. Una de las funciones más importantes de nuestro organismo es mantener la homeostasis, y para esto las hormonas cumplen un papel muy importante, ya que todos los procesos metabólicos tienen una delicada regulación hormonal, principalmente la insulina y otro grupo de hormonas que se llaman contrarreguladoras. Esto ocurre para mantener la homeostasis. Por ejemplo, las glándulas tiroides y paratiroides regulan las acciones relacionadas con el crecimiento y el metabolismo, y las glándulas suprarrenales regulan las situaciones de estrés. La regulación de la glucosa en el cuerpo es gracias al páncreas, el cual secreta 2 hormonas muy importantes que son la insulina y el glucagón. La insulina aparece cuando la concentración de glucosa en sangre es muy alta. La insulina actúa sobre el hígado para que éste recolecte la glucosa y así disminuya la concentración en sangre. Por otro lado, el glucagón aparece cuando la concentración de glucosa en sangre es muy baja. Este actúa sobre el hígado para que éste libere la glucosa recolectada y así mantener la homeostasis. A este tipo de regulación se le llama retroalimentación negativa. Objetivo número 4. Explicar la anatomía del páncreas, sus células y la secreción hormonal de cada una de ellas. La anatomía del páncreas. El páncreas es una glándula retroperitoneal ubicada por detrás del estómago a nivel de L1 y L2. Se divide en cabeza, cuerpo y cola. La cabeza está enmarcada por el duodeno y su cola se pone en contacto con el vaso. Tiene 2 componentes, uno endocrino y otro exócrino. El componente endocrino está formado por los islotes de Langerhans, que predominan en la cola del páncreas. Contienen varios tipos de células, siendo 3 las principales: alfa, beta y delta. Estas células secretan hormonas y se vierten directamente en la sangre. Las células del páncreas y su secreción hormonal. El páncreas humano cuenta con 1 a 2 millones de islotes de Langerhans. Cada islote tiene unos 0.3 milímetros de diámetro.
Los islotes se organizan en torno a pequeños capilares, hacia los que vierten sus hormonas, y contienen 3 tipos fundamentales de células: alfa, beta y delta, que se diferencian entre sí por sus características morfológicas y de tinción. Las células beta representan casi el 60% de la totalidad de las células de los islotes y se encuentran sobre todo en el centro de cada uno, y secretan insulina y amilina, hormona que suele liberarse en paralelo con la insulina, pese a que no se conoce bien su función. Las células alfa, que componen casi el 25% del total, secretan glucagón, y las células delta, que representan el 10%, somatostatina. Además, existe por lo menos otro tipo de célula, la célula PP, en menor cantidad y que produce una hormona de función incierta denominada polipéptido pancreático. Objetivo 5. Recordar el papel de la insulina y sus hormonas contrarreguladoras en el ciclo alimento-ayuno. Hormonas gastrointestinales. Algunas hormonas gastrointestinales importantes, como la gastrina, la secretina, la colecistocinina, el péptido parecido al glucagón 1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, pueden provocar aumentos moderados en la secreción de insulina. 2 de estas hormonas, GLP-1 y GIP, estas hormonas son liberadas por el tubo digestivo cuando la persona ingiere una comida. De este modo inducen un incremento anticipatorio de la insulinemia, que prepara la absorción de glucosa y de aminoácidos tras las comidas. Estas hormonas gastrointestinales suelen actuar de la misma manera que los aminoácidos y van a incrementar la sensibilidad de la respuesta insulínica a la hiperglucemia y casi que duplican el ritmo de secreción de insulina a medida que la glucosa sanguínea se eleva. En el estado postprandial domina la insulina, aumentando la oxidación de glucosa, síntesis de glucógeno, síntesis de grasas y síntesis de proteínas. En el estado de ayuno va a dominar el glucagón, aumentando la glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis. En el estado de ayuno se libera el glucógeno en forma de glucosa, la cual es almacenada en forma de energía. Mi nombre es Jocelyn Abigail Martínez Guillén y vamos a determinar si entre adrenalina e insulina existe algún tipo de antagonismo fisiológico. Como sabemos, la insulina trata de regular los niveles de glucosa en sangre. La adrenalina se libera desde las terminaciones nerviosas y las glándulas adrenales. Actúa directamente sobre el hígado para promover la producción de glucosa mediante la glucogenólisis. La adrenalina también promueve la descomposición y liberación de los nutrientes de las grasas que viajan hacia el hígado y que se convierten en glucosa y cetonas. ¿Cuándo se va a activar esta adrenalina? Esta adrenalina se ve activa en el ejercicio, el shock circulatorio, la ansiedad y en las enfermedades. La adrenalina ejerce un efecto muy potente en el hígado y a los pocos minutos libera grandes cantidades de glucosa hacia la sangre. Además, posee un efecto lipolítico directo sobre las células adiposas porque activa la lipasa sensible a la insulina de los tejidos adiposos y provoca asimismo un gran incremento de la concentración sanguínea de estos ácidos grasos. Es decir, que la adrenalina nos va a activar demasiada glucosa en sangre, pero a la vez demasiados cuerpos cetónicos, ácidos grasos, también en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, la
adrenalina actúa de manera diferente a la insulina, porque la insulina trata de regular estos niveles de glucosa. Entonces, la insulina intenta evitar la hiperglucemia, mientras que la adrenalina lo que hace es aumentar esos niveles de glucosa en sangre, es decir, una hiperglucemia. Entonces, se podría decir que la adrenalina es un antagónico de la insulina. Estructura de la insulina. La insulina es una hormona de naturaleza proteica con un peso molecular aproximado de 6.000 daltones. En su forma activa está compuesta por 51 aminoácidos y se divide por dos cadenas polipeptídicas, la cadena A formada por 21 aminoácidos y la cadena B constituida por 30. Estas cadenas están conectadas por dos enlaces disulfuro intermoleculares entre el aminoácido 7 de cada una de las cadenas y el 20 de la cadena A con el 19 de la cadena B y un enlace intramolecular en la cadena A entre los aminoácidos 6 y 11. Mi nombre es Natalia Stephanie Méndez Martínez y el día de ahora les voy a hablar sobre las características principales de la secreción de insulina. Estimulación de la secreción de insulina. La secreción de insulina por las células beta de los islotes Langerhans del páncreas está estrechamente coordinada con la liberación de glucagón por las células alfa pancreáticas. La cantidad relativa de insulina y glucagón liberada por el páncreas están regulados de manera tal que la velocidad de producción de glucosa hepática se mantiene en equilibrio con la utilización de glucosa por los tejidos periféricos. La síntesis y secreción de insulina se incrementa por factores. Uno de ellos es la concentración de glucosa. Las células beta son las células sensibles a la glucosa más importantes del organismo, como el hígado. Las células beta contienen transportadores GLUC2 y tienen actividad glucosinasa y por tanto pueden fosforilizar la glucosa en cantidades proporcionales a su concentración real en la sangre. La ingestión de glucosa o de comidas ricas en carbohidratos induce un aumento de glucemia, que constituye una señal para aumentar la secreción de insulina y asimismo como disminuir la síntesis y la liberación del glucagón. La glucosa es el estímulo más importante para la secreción de insulina. Los alimentos con alto contenido de azúcares estimulan la liberación de insulina. La falta de alimentos inhibe la liberación de esta. Los aminoácidos. La ingestión de proteínas provoca un aumento transitorio de los niveles plasmáticos de aminoácidos, lo cual a su vez induce la secreción inmediata de insulina. Hormonas gastrointestinales. Algunas son la gastrina, secretina, colecistonicina, etc. Dependiente de glucosa, aumenta la secreción de insulina de forma moderada. Actividad parasimpática. Incrementa la secreción de insulina cuando la actividad parasimpática a nivel del aparato digestivo y el páncreas aumenta durante o posteriormente a una comida. Es entonces cuando la aferencia parasimpática llega a las células beta, estimulan la secreción de insulina. Inhibición de la secreción de insulina. La síntesis y liberación de insulina disminuye cuando hay escasez de combustibles alimentarios y también durante periodos de estrés. Estos efectos están mediados fundamentalmente por la adrenalina, que es segregada por la médula suprarrenal en respuesta al estrés. Los traumatismos o ejercicio extremo. En estas ocasiones la liberación de adrenalina está controlada
en gran medida por el sistema nervioso. La adrenalina tiene un efecto directo sobre el metabolismo energético, causando una movilización rápida de los combustibles productores de energía, entre ellos la glucosa hepática y los ácidos grasos del tejido adiposo. Antes se creía que la concentración sanguínea de glucosa controlaba casi por completo la secreción de insulina. Sin embargo, a medida que se ha ido conociendo mejor las funciones metabólicas de esta hormona sobre el metabolismo de las proteínas y de los lípidos, se ha comprobado que los aminoácidos de la sangre y otros factores también desempeñan importantes funciones reguladoras de la secreción de insulina, como se observa en la tabla. Cuando aumenta la secreción de insulina, también aumenta la glucemia, aumenta también los ácidos grasos libres en la sangre, y cuando disminuye la secreción de insulina, también disminuye la glucemia, ayuno, somatostatina. El aumento de la glucemia estimula la secreción de insulina. Cuando la glucemia en ayuna es normal, de 80 a 90 miligramos entre 100 ml, el ritmo de secreción de insulina es mínima, de orden de 25 nanómetros entre minutos entre kilogramos de peso corporal, con una actividad fisiológica muy discreta. Sin embargo, si la glucemia aumenta de forma repentina hasta 2 o 3 veces el valor normal, se mantiene así la secreción de insulina, experimentando un gran ascenso en 2 etapas, como refleja la variación de la insulina plasmática de la figura 79.8. Con respecto a los receptores de insulina, antes de que la insulina inicie sus efectos en las células efectoras, esta debe unirse a ciertos receptores insulínicos. Siendo estos los que inician el proceso, estos receptores son una combinación de 4 subunidades, 2 subunidades alfa que se encuentran por fuera de la membrana y 2 subunidades beta que están atravesando la membrana. La insulina se une a las subunidades alfa, activando las subunidades beta, las cuales se autofosforilan y activan una enzima llamada tirosina sinasa, que esta a su vez fosforila ciertos sustratos, entre estos unos llamados sustratos del receptor de insulina, dándose un efecto neto con un incremento en la captación de la glucosa, la cual en el momento en el que traspasa la membrana se fosforila de inmediato y sirve de sustrato para los diversos procesos metabólicos. Con respecto a los receptores de la adrenalina en diferentes tejidos, como por ejemplo el corazón, existen receptores alfa y beta, y para que la adrenalina pueda ejercer sus efectos sobre estos tejidos, primero debe unirse a estos receptores. Afortunadamente, la adrenalina es capaz de estimular ambos receptores por igual, muy diferente a la noradrenalina, que estimula los alfa con mayor proporción que los beta. Mi nombre es Selvin Valdemar López Molina y estaremos hablando un poco sobre lo que es el mecanismo de acción de la insulina en el ser humano. A manera de resumen, podemos decir que la insulina es una hormona secretada por el páncreas. Participa en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. La producción deficiente de insulina o la disminución en la respuesta de los tejidos y órganos periféricos a su acción constituyen las principales bases etiopatogénicas de la diabetes mellitus. La insulina se ha podido sintetizar para su uso farmacológico y forma parte importante dentro de las opciones terapéuticas vigentes para el manejo de la diabetes mellitus. También cabe recalcar que la insulina es la hormona hipoglucemiante. Como tal, su función primaria es reducir la concentración de glucosa en sangre, glucemia, promoviendo su transporte al interior de las células. Pero no solo actúa en este sentido sobre el tejido adiposo, sino que también actúa sobre el músculo, como las fibras musculares o los miocitos, en el corazón, las fibras cardíacas o miocardiocitos, y también la insulina tiene un estímulo o realiza una función activando el transportador de glucosa GLUT4, que solo se encuentra
en la membrana plasmática de estas células. La glucosa es una sustancia poco polar y como tal puede difundirse libremente por las membranas de las células. Sin embargo, todas las células tienen transportadores específicos de glucosa para acelerar su tránsito a través de sus membranas, pero el único transportador dependiente de insulina está solo en las células citadas, las cuales tienen además transportadores no independientes de insulina. También, dentro de los estímulos que tiene la insulina en el cuerpo humano, destacamos el estímulo de la síntesis de glucógeno e inhibición de su degradación en hígado y músculos. También estimula el metabolismo oxidativo de la glucosa, también llamado como glucólisis, la inhibición de la glucogénesis hepática, un estímulo en la captación y almacenamiento de las grasas en el tejido adiposo, también pasaremos a explicar un poco sobre lo que es el mecanismo de acción de la adrenalina en el ser humano. Entonces, hablando un poco sobre lo que son las generalidades de la adrenalina, se considera que la adrenalina es la hormona de la activación y se relaciona con situaciones intensas en las que se experimentan emociones elevadas. No obstante, es mucho más que eso, ya que no es una sustancia que se limita a proporcionarnos sensaciones de euforia. La adrenalina es una hormona del cuerpo humano, pero a su vez también es un neurotransmisor. Esto quiere decir que es una sustancia química que realiza funciones tanto en el cerebro como en el resto del cuerpo humano. Cuando la adrenalina es liberada en la sangre, se extiende por la mayoría de los tejidos del cuerpo. Cuando accede a las distintas regiones del cuerpo, se encuentra con una serie de receptores a los que se une. Los receptores de la adrenalina se conocen como receptores adrenérgicos y existen de distintos tipos. De una manera general, vamos a mencionar o podemos distinguir los receptores adrenérgicos alfa y los receptores adrenérgicos beta. Cuando la adrenalina se acopla a los receptores adrenérgicos alfa distribuidos por distintas regiones corporales, se realizan acciones como la vasoconstricción cutánea y renal, la contracción de la cápsula esplénica, del miometrio y del dilatador de iris o de la relajación intestinal. Hemoglobina glicosilada y su importancia en el paciente diabético. La prueba de la hemoglobina glicosilada se basa en la medición de la cantidad de glucosa adherida a los glóbulos rojos y su resultado se expresa en porcentaje, que determina el nivel medio de glucemia durante el mes anterior a la prueba. Además, se estableció esa prueba como un examen de diagnóstico de la enfermedad. Un resultado igual o superior a 6,5 que determina que una persona tiene diabetes. Y también un intervalo de 5,7 y 6,5 se considera prediabetes. La prueba de hemoglobina glicosilada es un examen para la diabetes tipo 2 y prediabetes. Esta mide el nivel promedio de la glucosa o azúcar durante los últimos meses. Los médicos pueden usar la prueba de hemoglobina glicosilada sola o en combinación con más pruebas de diabetes para un diagnóstico. También utilizan la hemoglobina glicosilada para ver lo bien que está manejando su diabetes. Diferencias fisiopatológicas de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. En la diabetes mellitus tenemos que el cuerpo no produce nada de insulina. También está diagnosticada en su totalidad. Está provocada por un ataque del propio sistema inmunitario. En esta diabetes no existe cura y tampoco se puede prevenir. En la diabetes tipo 2 tiene producción de insulina insuficiente. Muchas personas no saben que la padecen
También está muy relacionada con la obesidad, el sedentarismo y factores genéticos. En este tipo de diabetes no existe cura, pero en algunos casos con el tratamiento adecuado se puede remitir. En personas obesas mediante cirugía. En ocasiones se puede prevenir y retrasar su aparición con una dieta sana y la práctica de ejercicio físico. En la diabetes tipo 1 requiere de administración de insulina de forma externa. No requiere de antidiabéticos orales, pero sí requiere un control de la dieta, que se debe ajustar la dosis de insulina a la cantidad de alimentos que se planean ingerir. En este se requiere de actividad física para evitar complicaciones de la diabetes. Se debe llevar un control de los niveles de azúcar a diario. También se debe llevar un control de la presión arterial y se deben monitorizar los niveles de colesterol. En la diabetes tipo 2, en ocasiones se requiere de la administración de insulina, pero no por norma general. También se requiere de antidiabéticos orales en caso de que no se responda al plan de dieta y ejercicio. Eso está muy relacionado con la obesidad y el sedentarismo. La dieta debe planificarse. En la actividad física es parte del tratamiento y se aconseja como modo la vida saludable. Se debe llevar un control de los niveles de azúcar periódicamente. También se debe llevar un control de la presión arterial y se deben monitorizar los niveles de colesterol. La información adquirida para realizar este tema fueron en los siguientes enlaces. Esto ha sido todo, esperamos les sea de ayuda la información que les hemos impartido. Y recuerden, la presión arterial alta y la diabetes son las condiciones provocadas por el estilo de vida. Si cambias tu estilo de vida, estas condiciones desaparecerán. Gracias.